buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes, compartiendo la mesa con Juan Carlos Díaz Granados el día de hoy. Y hoy tenemos dos invitados. El primero que tendríamos en la primera mitad del programa es Mateo Amaya, politólogo e internacionalista, experto en seguridad, que se conectaría, entiendo que no se conecta todavía, desde Medellín, Colombia, para hablar de esta problemática regional que es un verdadero cáncer que afecta a la región, vinculado con los grupos organizados del crimen, y hablar un poco sobre la experiencia de Medellín. Juan Carlos. Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales de RTP Ecuador y también a través de la señal de frecuencia modulada de RTP. Siempre es un gusto acompañarnos mutuamente en estas tardes de jueves, listos para el partido que va a haber hoy. Con una pena que cada vez haya menos partidos, uno acostumbrado al Mundial de Fútbol, pero también para conversar sobre otros temas con el director Giovanni Ginata, en este caso sobre la transición que se ha suspendido en Colombia entre Abelardo de la Esprilla con el presidente Petro. Y eso es lo que realmente nos llama la atención y que es importante para el orden regional. Así es, estamos esperando que se conecte nuestro invitado, no sabemos por qué no se ha conectado todavía. Él es politólogo, como decía, e internacionalista, y hablaríamos en esta primera parte del programa sobre la experiencia de Medellín en temas de seguridad, pero también aprovechar con él y con el siguiente invitado para hablar sobre lo que esta transición que ha sido cortada. Y allí, en esta disputa entre izquierda y derecha, digamos, a mí lo que me molesta de la izquierda es que cuando les toca a ellos, ahí sí ellos piden que sea todo el que sale muy honorable en entregar todas las cosas, pero cuando no quieren salir y se quejan de que hay un supuesto fraude y están apelando a no sé qué, cuando ya había el presidente Petro aceptado el triunfo del candidato Abelardo de la Esprilla, y también el candidato Cepeda había aceptado, pero ahora pasó algo, ya no les gustó y ahora quieren reclamar nuevamente y volver a complicar la situación en el país. Y lo que todos estos países necesitan es paz, tranquilidad, transición democrática. Ya les tocará regresar algún rato a ellos, como fue el caso de Petro, que entró y que pudo gobernar en los años que ha estado. Sí, pues, y respetar el orden nacional, el orden público nacional, que es lo que corresponde al presidente de cualquier tendencia ideológica. Y lo malo es cuando estas ideologías se convierten en radicales y ocurren estas cosas. Pero además ya Abelardo de la Espriella, el presidente electo colombiano, había dicho que esta transición también debería incluir una tipo de auditoría sobre la gestión de Petro, y un poco vislumbra el tema de corrupción, que son temas que se deben de alguna manera de trabajar profundamente en la región. Estoy leyendo una biografía de Henry Kissinger, o mejor dicho, Henry Kissinger escribe sobre varios estadistas con los cuales él trató a lo largo de su vida como parte del gobierno americano, y dentro de esas estaba, más allá de sus... em, de los detractores que pudiera tener, el caso de Singapur, el líder de Singapur. Y una de las cosas que hizo en Singapur fue, primero, que no había viviendas suficientes y la gente tenía que vivir hasta en los mismos negocios, y se construyeron en 3 años la cantidad de viviendas necesarias que los británicos no habían construido en 30 años. Se mejoraron los servicios básicos y se atacó directamente la corrupción, y se mejoró la salud, de tal forma que la salud de Singapur es mejor que la salud de los Estados Y la Unidos de América. educación es de las mejores del mundo. La educación primaria, secundaria y universitaria. La Universidad de Singapur, no recuerdo el nombre, si se llama Universidad de Singapur o cómo, entiendo que es de los niveles de Harvard, de MIT. O sea, es una de las ciudades, tiene unos indicadores de calidad educativa, en educación superior, de los mejores del mundo. Es decir, ahí hubo un cambio de recibir un país que lo dejaron en su momento votado los británicos a la deriva. Hubo la entereza para tomar las riendas, poner en orden un país que estaba cautizado por disputas inclusive religiosas, raciales, económicas, puso orden en los temas de corrupción. Hay cero tolerancia a la corrupción.
Un colega nuestro que tú conoces, que tiene su hijo que vive en Singapur, me dice que tú vas a un restaurante y para reservar la mesa dejas tu celular y tu billetera en la mesa y te vas a ver la comida y nadie es capaz de llevarse la billetera ni el celular. Pues hasta en Estados Unidos y en Europa, eso de ahí se te la llevan volando. Pero ahí nadie es capaz de tomar eso. Ojalá pudiéramos llegar algún día a eso. Ya tenemos a nuestro invitado Mateo Amaya, politólogo e internacionalista, experto en seguridad. Gracias por conectarse con nosotros. Estábamos hablando un poco sobre lo que pasa en Colombia ahora, el lamentable tema de que no se está dando una transición ordenada en el cambio de mando, pero aprovechando su conocimiento sobre el tema de seguridad, sí quisiéramos conocer, ya dado que el Ecuador está sumergido desde algunos años en una postración vinculada al narco y a los grupos organizados de delincuencia, ¿cómo fue la experiencia de Medellín? ¿Cómo han ido mejorando ustedes los indicadores? ¿Cómo se unió la sociedad en Medellín para poder dar la lucha contra el narcotráfico y los grupos organizados de delincuencia? Bien, pues muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien o se Sí, escucha mucho eco? te escuchamos bien. Bien, bueno, la pregunta es bastante específica y es cómo llegamos de casi ser un estado fallido. Eso fue a finales del siglo XX, eh, con una propuesta de paz que estaba haciendo el presidente de ese entonces, Andrés Pastrana, en 1998, que bueno, fue completamente, pues fue fracasada y empezó a verse el fracaso ya completo ya desde el 2000, 2001. Desde esa época vimos cómo con estos grupos armados organizados, en esa época muy particular era la guerrilla de las FARC, cómo no era posible o era muy difícil hacer unas negociaciones de paz con estos grupos. Lo que sucedió fue desarrollar una política de seguridad integrada en el sentido que era no solamente el tema militar, que sí lo era, que era una de las cosas más importantes, pero no era solamente eso, sino era la ocupación de los espacios vacíos. En un país como Colombia o incluso como Ecuador, no, el poder no admite vacío. De cierta manera, usted no puede dejar ciertos lugares, ciertas regiones, usted no las puede dejar desocupadas de poder o por lo menos de vigilancia de que el Estado esté ahí, el Estado legítimo esté ahí y esté defendiendo a las personas, porque entonces llegan otros que son los mafiosos, a ocupar esos puestos del poder que estaban siendo vacantes. Y eso era lo que sucedía en Colombia. Colombia tiene todavía tenemos mucha falencia de eso. Tiene regiones que, pues, el Estado brilla por su ausencia. No existe la policía, no existe servicios públicos tan elementales como es la educación, como es la salubridad, como es el tema de servicios de justicia particulares, acueducto, energía. Entonces, a esos lugares llegan los grupos armados organizados y lo que se desarrolló pues con Álvaro Uribe, cuando llegó Álvaro Uribe Vélez en el 2002, fue precisamente una política de ocupación de los territorios, ocupación obviamente que a la fuerza, por medio de la violencia, porque al fin y al cabo hay que entender una cosa muy básica y es que el Estado es el monopolizador de la violencia. Y luego de la toma de esos lugares, por así decirlo, la conquista de esos lugares, es que ya los demás servicios del Estado podían llegar. Eso sucedía también en las regiones urbanas y es precisamente lo que tú me preguntas sobre el tema de Medellín. La operación, si no estoy mal, la operación Orión en 2002, a pocos meses de entrado Álvaro Uribe a la presidencia, fue precisamente la muestra de que esos territorios que estaban completamente vedados para el Estado y que eran controlados por las mafias, los grupos criminales, las FARC, era necesario tomárselos. Y así fue como empezó en el 2002, así fue como empezó toda la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, hasta el punto de que llegamos, de que ya en el 2010 las tasas de violencia se habían reducido de una manera muy drástica. El tema, digamos, las tasas de secuestro, las tasas de masacres, las tasas de homicidios, las tasas de desplazamiento forzado, ya se habían reducido muchísimo luego de la política de seguridad democrática. Entonces, es importante entender cuando usted quiera, digamos,
cuando usted tiene, digamos, una amenaza a la soberanía de su Estado, ya sea una amenaza interna, lo primero que usted tiene que entender es que usted no puede hacer negociaciones desde el principio con estos grupos armados organizados. Usted tiene que buscar la manera de ahogarlos, de conquistarlos, de casi que de dispersarlos y ahogarlos de cierta manera, con el fin de que ya al final estos grupos armados organizados tengan la necesidad, no es porque se hayan convencido, sino tengan la necesidad por vida o muerte de sentarse y negociar la manera de la entrega de armas y incluso sí, si se puede hablar de una negociación de paz, que fue lo que vio aquí Colombia. Pero usted no puede llegar a hacer una política de seguridad simplemente buscando la negociación sin tener ese elemento disuasor de su lado. Juan Carlos. Y sí, buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Díaz Granados. Mateo, un gusto, muchas gracias por esta entrevista. Una de las consultas que tengo es justamente esa de la que acabas de mencionar, porque el presidente Daniel Noboa lo que alega actualmente, o alegaba hasta hace poco, que Colombia no tenía controlados ciertos sectores de su territorio nacional. Y por el otro Claro. lado, el presidente Petro decía pues que tenía un plan funcionando que se llama Paz Total. Sí. Y entonces, ¿cómo se compaginan ambas visiones? Quería conocer tu opinión y cuál es la situación actual. Claro, es que es precisamente lo que sucedió con Gustavo Petro, fue precisamente eso, porque hay que ser muy honestos. Álvaro Uribe Vélez, aunque sí hizo un adelanto muy grande en temas de seguridad aquí en Colombia, pues no lo pudo continuar y no se continuó de la manera efectiva. Juan Manuel Santos, primero con el acuerdo de paz, desarrolló un acuerdo de paz que para muchos colombianos tiene muchas críticas y llevó a precisamente que se generara una gran cantidad de disidencias de las FARC. Y estas disidencias, además de tener, o por lo menos aparentar tener una especie de motivaciones políticas, sus motivaciones, sobre todo sus motivaciones, son económicas y es de economía ilegal, narcotráfico, minería ilegal, contrabando, extorsión de las personas. Entonces, la política de seguridad democrática, aunque se estuvo manteniéndose por un buen rato durante el gobierno de Juan Manuel Santos, no se aplicó de la manera efectiva. Y cuando ya llegó Gustavo Petro, aquí, por ponerle simplemente un dato, cuando llegó Gustavo Petro, teníamos más o menos unas 12.000 personas en armas. 12.000 personas entre los grupos de el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC, había más o menos unas 13.000 personas que estaban en pie de guerra. Eh, ya para 2025, para finales de 2025, ya salieron las cifras y ahora estos grupos armados tienen más o menos unos 27.000 miembros en pie de guerra. Es decir, la política de seguridad de Gustavo Petro se demostró, fue una política completamente fracasada, la que ustedes hablan de la paz total, y es precisamente por lo que les estaba contando, porque su intención era muy a lo AMLO en México, y era más abrazos, menos balazos. Era la intención de sentarse con estos grupos armados organizados, tratar de hacer una especie de negociaciones de paz con estos grupos sin siquiera entender cuáles eran sus motivaciones. Porque es que usted no puede sentarse, usted gobierno, usted no puede llegar y sentarse contra unos grupos de crimen organizado cuyas motivaciones no son políticas, sino que sus motivaciones son sobre todo económicas. Entonces, lo que hemos visto es precisamente ese tema de la paz total, lo que nos llevó a lo que usted me estaba preguntando, Juan Carlos, y es el tema de hay unas zonas que están vedadas, hay unas zonas que son controladas efectivamente por los grupos armados organizados. Está el Putumayo, que está al norte de Ecuador, está el Cauca, está el Caquetá, está el Guaviare, está unas zonas, digamos, también del norte de Colombia, y eso se dio, no es que se haya dado con el gobierno de Gustavo Petro, pero sí se fortaleció durante el gobierno de Gustavo Petro, que esas zonas que eran tomadas por los grupos armados organizados, hoy sigan controlándolas y estos grupos armados se hayan expandido por esos territorios. Pero ahí te hago una pregunta. Mencionaste lo de la minería ilegal y Ecuador tiene el mismo problema, un problema que ha ido creciendo en el tiempo.
este gobierno le ha dado duro, inclusive pues ha atacado con armamento militar, con helicópteros, con morteros, pero parece que se arregla en un sitio y se abre en el otro. ¿Qué es lo que han hecho en Colombia para limitarlo, reducirlo o eliminarlo? Porque uno a veces dice, con toda la tecnología que hay hoy, satélites, drones, no poder identificar con imágenes lo que está pasando en la destrucción del bosque o de las cuencas hidrográficas, meten no una, sino decenas de máquinas retroexcavadoras afectando los cauces de los ríos, contaminando, etcétera. Uno dice, esto es visible y mucha gente en los sectores inclusive ya lo conoce, pero la autoridad se demora en intervenir, por lo menos ha sido el caso ecuatoriano, y uno no acaba de entender. Inclusive las maquinaria pesada no viene pues de contrabando, entonces no sé cómo así no pueden tener un tema de trazabilidad, de ver dónde se están yendo las recuperadoras, que algunas cuestan cientos de miles de dólares, como para hacer un seguimiento de dónde están y si están trabajando en temas legales o ilegales. Sí, pues como le estaba diciendo, aquí en Colombia ha sido muy fracasado la política de seguridad y en este momento estamos viviendo precisamente una especie de boom de la minería ilegal. ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que se debería hacer? Es precisamente lo primero es eso, la presencia institucional del Estado y la presencia tanto de las fuerzas militares como de la policía en las cuales normas evidentemente básicas sobre temas, digamos, medioambientales, como es, oiga, usted no puede utilizar mercurio para separar el oro de los demás metales en un río, porque precisamente eso hace que acabe con los ríos. Ese tipo de políticas es necesario ejecutarlas y desarrollarlas y más bien cuidar que se apliquen y que se desarrollen en esos territorios. Pero eso solamente se hace con la presencia precisamente de ese Estado que tiene la responsabilidad de hacerlo. ¿Sí? Cosa que no está sucediendo aquí en Colombia. Aquí, por ejemplo, muchos ambientalistas, que no es una exageración decirlo, una gran cantidad de los ambientalistas son de ese corte de izquierda, hablan mucho de que no se puede hacer una carretera, que no se puede hacer tal cosa, que no se puede hacer minería legal, pero cuando les preguntan sobre minería ilegal, causa mucha tristeza que o desconocen el tema o simplemente prefieren omitirlo, no tocarlo, no discutirlo. Y es justamente el grave problema de ese tipo de gobiernos de izquierda, que es que no dejan hacer política o no dejan hacer proyectos de desarrollo o proyectos mineros a los que saben hacerlo, a los que cumplen con las normas ambientales, pero eso sí, no pasa nada, no sucede nada cuando están estos mineros ilegales desarrollando esas mismas actividades. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Primero es eso, lo que estamos hablando, presencia, fortaleza institucional para poder ejecutar y hacer cumplir la ley, el imperio de la ley, pero además de eso es la trazabilidad, lo que usted menciona, es como uno tiene que revisar, y eso ya son políticas también multilaterales con otros estados, y además de eso, políticas financieras, y es siempre perseguir la fuente de la financiación, porque cuando usted destruye o corta la fuente de financiación y además de eso, de enriquecimiento de estos grupos armados organizados, usted ya precisamente destruye el grupo armado organizado, porque hay que entender una cosa y solo una cosa, y es que estos grupos armados de crimen organizado solamente van, o su principal objetivo es el enriquecimiento. Ellos no están desarrollando algún objetivo político, ellos no están queriendo cambiar el país, no, su principal objetivo es enriquecerse respecto a esas acciones, actividades ilícitas que desarrollan. Entonces, es necesario desarrollar no solamente un gran poder de inteligencia estratégica con el fin de perseguirlos, sino que también una inteligencia financiera. ¿Cómo se están financiando? ¿A dónde llegan esos dineros? ¿Cómo lo están haciendo? Si usted no desmonta y no le rompe, no quiebra esa línea de financiamiento, usted no va a poder lograr combatir el crimen organizado. Sí, yo me etiqueto como ecologista también y me llama la atención que este aspecto financiero que tú mencionas, Mateo, en el sentido de que a los ecologistas, cuando se les pregunta por la minería ilegal, ahí es como que los hayas puesto en mute o en pausa.
Y es muy raro que eso ocurra porque uno es ecologista en todas En todo. en todas las circunstancias. Claro, Y entonces eso sucede también aquí en Ecuador y tú lo has verbalizado, siempre lo he pensado yo. Ahora, me parece interesante esto de la trazabilidad, es decir, ver de dónde vienen todos estos recursos para producir estos recursos ilegales adicionales. Y la consulta es en concreto. En esta situación que tú describes, mientras se ha suspendido el proceso de transición, yo no sé por qué lado, si por el lado del candidato o del presidente electo Abelardo de la Espriella o por el lado del presidente Petro, o ha sido de mutuo acuerdo, ¿cómo está la seguridad nacional de Colombia? no, la seguridad la seguridad nacional aquí en Colombia está muy grave y es justamente nuestros graves problemas de seguridad lo que han llevado, es decir, somos en gran parte responsables de la gran inseguridad que se ha causado en Ecuador. Ecuador, como yo estaba viendo hace poco, está rompiendo récords en tasa de homicidios. Sí, con más o menos unos 50, 60 homicidios por 100.000 habitantes. Pero todo eso se ha llevado o se ha dado también, es decir, por unas gran responsabilidades por parte del gobierno de Colombia, de Gustavo Petro, que dejó a estos grupos armados organizados hacer de las suyas, sobre todo en las fronteras. Y es por eso que uno de los corredores más importantes del narcotráfico es el corredor del sur del Putumayo. ¿Sí? Y entonces usted entra por el Putumayo, incluso también por Nariño entra, y llega hasta Manta, y Manta se convierte en uno de los lugares, en el hub principal del narcotráfico, que llega, una gran cantidad de ese narcotráfico llega desde Colombia. Y de ahí parte a México, parte a Estados Unidos, parte a Australia, incluso parte a una gran cantidad de países asiáticos. Entonces, para responder rápidamente, la paz total, la política de seguridad de Gustavo Petro ha sido un fracaso total, mucho más cuando vimos hace ya un par de semanas que se mostraron unos audios de Danilo Rueda, que era el comisionado de paz de Gustavo Petro, que desde el septiembre de 2022, es decir, un mes después de haberse posicionado Gustavo Petro, ya estaba pactando con estos grupos armados organizados como el Clan del Golfo, que ellos se quedaban quietos, es decir, las fuerzas del Estado se quedaban quietos con el fin de que estos otros grupos armados pudiesen estar tranquilos de que no los iban a atacar. ¿Qué fue lo que sucedió? Precisamente lo que habíamos advertido muchas personas, que esos grupos aprovecharon esa paz, esa tranquilidad con el fin de no solamente mantenerse, sino además de eso, fortalecer su presencia y el control y el mando de esos territorios para sus objetivos sobre todo de financieros de crimen organizado. Nos quedan 2 minutos antes del corte y quería preguntar sobre la parte urbana, que algo mencionaste. Ciudades como Medellín y Bogotá, en el día a día del crimen común, del crimen de calle, el crimen que afecta, digamos, al quehacer de las personas que van al trabajo, etcétera, ¿cómo está? No, por ese lado podríamos decir que de cierta manera normal a lo que se espera de un país latinoamericano, ¿no? Es decir, en esa parte, digamos, de seguridad ciudadana, no es que haya una crisis, obviamente que hay mucho para mejorar, pero todo, digamos, todo el tema, digamos, de sicariato, de homicidios, el 80, no recuerdo bien, el 80-90% de los casos de homicidio son por temas sicariales, es decir, son personas que se están matando entre ellas por temas de pelea, digamos, de un territorio o porque le quedó mal un cargamento a una persona con otra. Es decir, eso es lo normal que sucede, digamos, en territorios colombianos donde el crimen organizado es el que pulula. Pero si usted sale a la calle aquí en Colombia, no es que vaya a pasar algo, ¿sí? Ok. Todo se vive esa normalidad chicha, casi que esa tranquilidad de que usted como persona que no tiene ninguna relación con un grupo armado organizado, pues no le va a pasar nada, ¿cierto? Claro, si usted se mete en una olla por allá en el centro de Bogotá, donde
donde están precisamente y pululan estos grupos armados organizados, pues puede pasarle algo, pero lo normal es que no. Juan Carlos, para Sí, cerrar. y eso, bueno, sucede en cualquier ciudad del mundo. Si uno visita el barrio equivocado de una ciudad, de un país desarrollado, también puede salir desnudo, ¿no? Entonces, pero a mí también quisiera consultarte qué visión, si tú fueras asesor de un presidente, ¿qué recomendarías en cuanto a la seguridad de Colombia? No, en cuanto a la seguridad, es algo, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente electo que se va a posicionar el 7 de agosto. Lo que se necesita en este momento es una política de seguridad de verdad, de no solamente fortalecimiento de la inteligencia, porque si nosotros no tenemos inteligencia, no podemos hacer nada con estos grupos armados organizados. Pero una cosa segunda. Estás muteado, Mateo. Se fue el sonido, Mateo. Hola, hola, ¿me Ahora escuchan? sí. Ahora sí. Qué Sí. pena, no sé, Sí. se puso silencio sin culpa. Hablabas de la inteligencia. Tenemos que ya cerrar, pero si pudiera cerrar, digamos, en breve lo que estabas mencionando. Muy corto, es el tema de la inteligencia estratégica, fortalecerlo y sobre todo una cosa muy importante es que el crimen organizado que opera con redes internacionales solamente y solo sí se puede triunfar o se puede acabar y se puede destruir este tipo de redes es con políticas multilaterales con otros estados, con Ecuador, con Brasil, con Venezuela, con Panamá, con Estados Unidos. Si usted no desarrolla esta política de seguridad junto con otros países y compartimento de información y de inteligencia con otros países, usted no le puede ganar la guerra al crimen organizado. Bueno, muchas gracias, Mateo, por dedicarnos tu tiempo. Vamos a un corte breve y regresamos enseguida. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar a su programa Futuro en Acción. Estamos hoy con Juan Carlos Granado en Compartiendo la Mesa y tenemos en esta segunda parte conectado también desde Colombia a Carlos Alberto Ayala, historiador y analista político, 18 años de experiencia como periodista económico, y la idea es hablar con él sobre la transición suspendida de lo que mencionaba Juan Carlos al inicio del programa en este cambio de mando entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. Juan Carlos. Sí, muchas gracias, Carlos, por comparecer en esta conversación en la que estamos listos para aprender sobre lo que está ocurriendo en Colombia, que es parte pues importantísima de la región latinoamericana y que comparte también pues los mismos desafíos que tiene el Ecuador. Dentro de ese contexto, queríamos conocer cuál es la situación actual de la transición que está ocurriendo en Colombia entre el presidente electo Abelardo de la Espriella y también Gustavo Petro, que en un momento dado él mencionaba a Gustavo Petro que sí, entre la primera vuelta y la segunda vuelta, que sí iba a respetar el resultado electoral, pero aparentemente pues en los últimos tiempos ha cambiado de opinión. Y por el otro lado, Abelardo de la Espriella, que ha dicho que esta transición debería incluir una auditoría a la gestión de gobierno del presidente saliente Petro, como consecuencia de que él considera, Abelardo de la Espriella, que han habido muchos actos de corrupción y que quiere pues de esa manera transparentar los resultados de ese tipo de gestión al pueblo colombiano para que sepan desde dónde parte su gestión y cómo la recibe. Entonces, en esa situación, ¿en dónde queda la ciudadanía colombiana? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación de nuevo.
Y estamos ante una situación atípica para los colombianos. Nosotros no habíamos vivido este tipo de situaciones nunca. Nunca hemos tenido una campaña abiertamente de desconocimiento de la democracia y de las reglas democráticas como lo que estamos presenciando en este momento. Hablemos del pacto, del hecho puntual de la entrega de lo que se conoce como el empalme. Por el asunto de la tecnificación burocrática en Colombia, digamos que eso termina siendo casi que un ritual protocolario y el equipo de empalme de Abelardo de la Espriella puede obtener la información que necesita para adelantar la auditoría forense que quiere hacer. ¿Por qué? Voy a solamente nombrarles un solo caso de los demás, de 90 casos de corrupción comprobada que tienen a dos ministros, o bueno, un exministro escondido en Nicaragua y a otro integrante del staff de un cuerpo ministerial, un señor de apellido Mantilla, César Mantilla, huyendo de la justicia, al ministro, el exministro de Hacienda, abiertamente ya le tocó confesar, pagando casa por cárcel, y a un exministro del Interior en la cárcel. Y gracias a la prensa independiente, esto no tiene nada que ver porque ellos dicen es que nosotros mismos pusimos de conocimiento de la corrupción, es falso. Si no hubiera sido por el trabajo valiente de periodistas independientes como es Paula Bolívar y por otra serie de periodistas de gran calado que descubrieron el desfalco de la UNGRD, la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, pues estoy hablando de un solo caso, de los demás de 90 casos probados, que esa es la razón por la cual Abelardo de la Espriella le dice al gobierno saliente, hágame el favor y me entrega toda la información porque vamos a hacer una verificación forense para poder determinar el nivel y el grado de corrupción en el que ustedes nos entregan al gobierno. Lo que hace inmediatamente el desgobierno de Gustavo Petro, o sea, siguiendo la regla del manual del socialista latinoamericano, es uno, desconocer las elecciones diciendo que hay una empresa israelí asociada con Trump que se robaron los votos en Estados Unidos y una cantidad de cuentos que no tienen ningún tipo de fundamento serio para distraer la atención del foco real. Y es que Abelardo llega con una propuesta muy seria. Y es, ustedes me van a entregar el país hecho una ruina completa a nivel fiscal. Yo no puedo permitirme el lujo de recibirlo sin decir nada. A estas cuentas tenemos que entregárselas al pueblo colombiano. Así de sencillo. Entonces, es muy compleja la situación porque es un caso históricamente único. Nunca en la historia republicana y democrática de Colombia habíamos estado ante un escenario de este calado. Entonces, digamos que todos estamos más o menos en la misma situación de expectativa y estamos como viendo cómo se va a adelantar la situación a menos de 28 días de la entrega y de transición del poder. Abelardo está haciendo todo lo que puede con su equipo técnico y quiero que esto quede muy claro. Así como es inédito lo que hizo la izquierda colombiana al negar la posibilidad de empalme, es inédito que Abelardo de la Espriella haya convocado un equipo de más de 1.500 voluntarios a honoren a los que no le están pagando un solo peso para entrar a revisar las cuentas de lo que deja Gustavo Petro. Pero allí, de lo que yo entiendo, inicialmente tanto el presidente Petro como el candidato Cepeda habían a regañadientes, pero habían aceptado la pérdida, han aceptado que había ganado las elecciones con este estrecho margen el candidato Abelardo de la Espriella. Si entiendo bien, entonces, se vira la tortilla, como se dice en el argot popular, porque como levantan todo este polvareda de corrupción, la manera de defenderse de ellos atacando. Creo que son de manual, ellos son de manual, hombre, ellos no gastan un ápice de creatividad, les queda muy sencillo. Ahora, nosotros tenemos un antecedente en la historia colombiana. En 1970 ocurrió lo que podríamos llamar en su momento un supuesto robo de las elecciones por parte de Pastrana al exdictador Rojas Pinilla. En Colombia y en Latinoamérica ocurre un fenómeno muy gracioso y es que los dictadores militares terminan siendo respaldados por las guerrillas. Es una cosa sui generis. Y aquí ese evento genera el nacimiento de una narcoguerrilla muy peligrosa que fue el Brazo Armado
de Pablo Escobar, que fue el M-19, al cual pertenece aún el presidente Petro y su ministro de Hacienda, el señor Ávila. Ellos hablan de exguerrillas, pero ellos salen abiertamente en las marchas con las banderas del M-19. Quiere decir, para mí, desde la perspectiva de la iconografía y la simbología, que es una guerrilla aún viva. ¿Qué sucede? Algunos elementos de esa guerrilla hicieron una transición a la civilidad en los años 90 y permitieron que se construyera una constitución, que fue la constituyente del 91, y que gracias a actores muy importantes del conservadurismo colombiano, como lo fue Álvaro Gómez Hurtado, detuvieron la primera intentona. Colombia estaba destinada a ser la primera Venezuela de Latinoamérica. Cuando sale la primera iniciativa del Foro de Sao Paulo, lo siguiente que sucede es que se instaura una constituyente en Colombia, pero este señor Álvaro Gómez Hurtado detiene el avance brutal del socialismo, le atraviesa sus 17 senadores en su momento del Partido Salvación Nacional, que hoy es partido de Abelardo de la Espriella, y de una manera heroica, eso le terminó costando la vida a Álvaro Gómez Hurtado en el 95, a él lo asesinan impunemente saliendo de una clase en la Universidad Sergio Arboleda, le pasan la cuenta de cobro porque no permite que el socialismo se imponga de una manera radical. Y sin embargo, nosotros tenemos una constituyente, una muy socialista, y la Constitución de 1991 es un texto muy rojo para lo que una república tradicional en Latinoamérica estaba acostumbrada. Entonces, lo que están haciendo ellos es juntar varios puntos narrativos. Ellos están tratando de revivir el golpe de 1970, golpe entre comillas, para darle de nuevo vida al M-19 o a un M-21 o a otro grupo subversivo. Aquí ya se demostró con pruebas que el gobierno de Gustavo Petro trabajó en connivencia abierta con uno de los grupos paramilitares y más peligrosos de la región, que se llama el Clan del Golfo. No hay ningún tipo de equívoco, ya hay pruebas, audios, documentos. Además le entregaron la inteligencia a Calarcá, que hace parte de las FARC, de una de las disidencias de las FARC, que estaba combatiendo con otra disidencia. O sea, la connivencia criminal de los grupos terroristas con el gobierno de Gustavo Petro es así. Ya no hay ninguna duda, pruebas existen, documentos existen. Ellos lo que están haciendo es revivir eso para calentar la calle y tener la excusa de un levantamiento como el que vivimos en el 2021, que fue un estallido terrorista que quemó ciudades, que produjo pérdidas diarias de 425.000 millones de pesos, porque se quemaron la Panamericana, impedían el tránsito desde el norte hacia el sur, del oriente hacia el occidente. O sea, esto ya está planificado. Entonces, ¿qué sucede? Ellos no soportan que llegue un gobierno que es abiertamente constitucionalista. Gustavo Abelardo de la Espriella lo dijo: nosotros no vamos a hacer nada que esté por fuera de la Constitución. Lo que vamos a hacer es a devolver el orden constitucional para recuperar lo que necesitamos. Entonces, todas esas tretas que usted menciona hacen parte de una narrativa estructurada para calentar distintos niveles sociales y distraer de lo que realmente es importante. Y es que la izquierda, durante 4 años en Colombia, se dedicó a destruir todos los tejidos: el tejido industrial, el tejido empresarial, el tejido social, y generar una división, porque es que estaban totalmente divididos. No. De esos 12 millones de votos que consiguieron, y eso tenemos que decirlo abiertamente, y la comunidad internacional lo tiene que revisar, más de 6 millones de votos se consiguieron a punta de dinero, narco y fusil, a tal punto que aquí ya hay un fenómeno que se llama voto fusil. Veo que tienes una gorra que dice Make Petro a Convict Again, Sí. es una gorra roja parecida a Make America Great Again. Sí. Es una consigna que estamos nosotros esgrimiendo porque él usó muchas veces, él victimizó muchas veces su condición de haber sido convicto, pero él no cuenta por qué. Él lo captura por terrorismo, sedición y por porte ilegal de armas. Entonces, pues lo siento. Y esa es la otra, ¿no? El temor, otra de las líneas narrativas que ellos están manejando. Iván Cepeda lo dijo en tarima. Dijo: nosotros no vamos a permitir que a Gustavo Petro lo deporte. Pero él no cuenta que es que hay 2 investigaciones en 2 cortes distintas en Nueva York que están investigando a Gustavo Petro por su colaboración con grupos narcotraficantes. Y eso es lo que seguramente hace que el gobierno actual
esté tratando de construir esa narrativa, porque a mí desde Ecuador sí me hace un poco de ruido cómo se compagina el orden público nacional colombiano con estos antecedentes que tiene el presidente Petro, que igual me llamó la atención que haya quedado electo con estos antecedentes que tú los mencionas. Pero por otro lado, la gestión de gobierno que se ha encargado de destruir los tejidos sociales de Colombia, y aparte de eso, pues seguramente una mala gestión de los fondos públicos hacia lo que un gobierno debe hacer. Y entonces, ¿cuál va a ser la historia de Petro en el futuro? Nosotros, digamos que desde la perspectiva del análisis, vemos tres caminos. Se blinda legalmente dentro del país y se queda a calentar la calle, que esa es una de sus especialidades. O sea, uno puede decir lo que sea de Gustavo Petro, e incluso contar los chismes más pendejos y más pueriles, pero lo que uno no puede negar y uno no puede desconocer, y eso ha sido parte de, creo que en Latinoamérica, en general, la oposición de derecha siempre hemos cometido el mismo error, que es subestimar la capacidad que tienen de convocar violencia, la capacidad que tienen de lograr de verdad hacer aglutinar a gente de muchísimas fuerzas que son ilegales y que tienen mucho dinero para hacerle daño a las sociedades. Dos, esas son un camino. Dos, él sueña, y esto que lo voy a contar, lo ha contado varios periodistas. Uno de los sueños de Gustavo Petro es ser un mártir como lo fue Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán. Y por ejemplo, una narrativa que no le hemos puesto cuidado es su forma de vestir. Él va a las urnas a votar el 21 de junio de blanco, y últimamente siempre está de blanco. Y es porque ha dicho abiertamente que él se sueña viendo los impactos de balas sobre su cuerpo y cómo la sangre se riega sobre sus trajes blancos. Ese es un sueño de él. Se lo ha dicho a Roy Barreras, un ex senador que hizo parte de la campaña de él, y ha insinuado varias veces que él pondría su vida porque él sueña que su muerte va a desencadenar una guerra civil. O sea, él se ve en el futuro en un libro de historia diciendo: la muerte de Gustavo Petro desencadenó una segunda guerra civil en Colombia. Y el tercero, que es el más razonable, es que él termine con Correa en Europa escondido, haciéndole el quito a las autoridades. Y o sea, si usted me pregunta a mí cuál es el más razonable, ese es el más razonable, pero se varía entre el primero y el tercero. Gustavo Petro es un tipo que es un abierto pedagogo de la violencia socialista. Él todos los 4 años se nutrió en la violencia. Él jamás le interesó la paz de Colombia. Cuando usted le pregunta, si usted es capaz de indagarlo, enfrentarlo y decirle: oiga, ¿cómo es posible que durante sus 4 años de gobierno más de 1 millón de víctimas, es que no estamos hablando de 10.000 o 20.000, 1 millón de víctimas se registraron ante la Unidad Nacional de Víctimas, ante una agencia estatal, mientras que durante el gobierno anterior, el gobierno de Iván Duque, se registraron 420.000 personas? Y esas cifras... O sea, son importantes, esas cifras son importantes de conocer. Ustedes las conocen en Colombia, acá no llega tanto detalle, pero es importante que la gente lo conozca. Nos quedan 3 minutos y quería preguntarle con respecto a lo que pueda pasar en los próximos días. ¿Qué tanto riesgo hay de que ellos, en ese afán de cautizar el país, se caliente la calle? Habrá seguramente pues mucha gente que esté dispuesta a salir también a favor de ellos por intereses de los que hemos hablado. ¿Qué tanto riesgo hay de ver violencia en la calle? Va a haber violencia en la calle, sin duda alguna, porque ya citó el 20 de julio, que es cuando se posesiona el Congreso, que la gente debe salir. Pero pasó una cosa muy bonita esta semana, y es que a Presidencia, y eso lo supieron medios, y varios medios lo replicaron, medios grandes, Blue, Caracol, hubo lo que se conoce como ruido de sables. Okay. Y es que los mandos del ejército le hicieron llegar un comunicado al señor presidente Petro y dijeron: a usted no se le olvide, señor presidente, que el ejército y la fuerza pública de este país está para salvaguardar una sola única institución, y es la Constitución de Colombia. Entonces, usted el 7 de agosto deja Casa Militar. Así es ello. Entonces, digamos que da un parte de tranquilidad y le va a permitir a Abelardo, en el momento que reciba el mando del poder, empezar las actuaciones
que sean necesarias. Yo odio tener que decir eso porque pues nosotros somos un país, al igual que ustedes, que hemos vivido muchísima violencia. No quiero más eso. Yo le digo a los votantes que le dieron su voto de corazón es que no se presten para eso. Somos hermanos. Ante todo, todos los que hablamos español en Latinoamérica somos hermanos y nosotros no podemos permitir que la izquierda siga generando estos picos de inestabilidad y que acaben con las democracias de los países. Bueno, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Esperemos que regreses pronto. Hay que hablar en los próximos días para ver qué pasa, digamos, en esta transición y ojalá que no se den estos escenarios de violencia y que pueda haber una transición democrática y pacífica en Colombia. Muchas gracias a ti y gracias también a todos los radioescuchas. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.